Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Lucas Otero y en esta ocasión voy a hablarles sobre el trabajo práctico número 7 de física, que es sobre el péndulo físico, que es un sistema que utilizamos para el estudio del movimiento oscilatorio o, en un caso particular, el movimiento oscilatorio armónico, conocido en sus siglas como MOA. En este trabajo exploraremos su comportamiento, las ecuaciones que lo describen y sus aplicaciones. Primero que nada, vamos a responder a la pregunta de cómo se determina el centro de masa de un cuerpo irregular. Debe ser irregular ya que en el experimento la forma era irregular y consiste en un método un poco más tradicional, ya que en una masa regular, con forma regular, la forma, por ejemplo, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, determinar el centro de masa quizás sea más fácil. En cambio, como en el experimento hubo una forma irregular, hubo que implementar una solución para calcular el centro de masa. ¿Cómo lo hicimos? En su momento lo que hicimos fue cubrir la lámina, porque era una lámina de chapadur, cubrir la lámina con un papel para poder dibujar sobre él, en realidad trazar líneas rectas sobre él y hacer mediciones de longitud. La verdad que la forma irregular tenía varios agujeros, que por ejemplo en este caso tenemos acá S, ¿sí? Pero la lámina tenía varios agujeros, que vamos a llamar ejes de sujeción, en los cuales, dependiendo de qué punto nosotros sosteníamos la lámina, íbamos a trazar una línea recta, ¿sí? Paralela a, bueno, en este caso a este eje punteado, que sería, digamos, una línea perpendicular hacia la Tierra, ¿no? Siguiendo la fuerza de la gravedad, la aceleración de la gravedad, perdón. Entonces, de la lámina íbamos colgando la lámina, justamente, de los diferentes puntos, e íbamos trazando líneas rectas a favor de la aceleración de la gravedad, ¿sí? Así que, nada, nos ayudamos con una plomada y trazábamos líneas. Todas esas líneas en el experimento resultaban en un mismo punto, o sea, pasaban por un mismo punto en un momento dado, en un punto dado, digamos, y ese punto se considera, o bueno, es en realidad el centro de masa, ¿sí? Por ejemplo, vamos a analizar un ejemplo. Ahí tenemos el eje de sujeción marcado con azul. Si nosotros trazamos una línea recta, suponiendo que la lámina queda colgada, ¿no? De ese punto, vemos que la línea recta que se forma atraviesa el centro de masa, que está marcado justamente como GDL. Si desde ese otro punto azul también marcamos una línea recta, suponiendo que colgásemos la lámina desde ese punto, entonces vamos a ver que si lo hacemos, vamos a trazar una línea recta que va a pasar por el centro de masa. Y así repetidamente, si realizamos el experimento, en este caso, vemos que la línea coincide con la anterior. ¿Por qué? Porque estas son justo dos puntos extremos. Así que si colgásemos la lámina desde ese punto, lo mismo va a suceder, que la línea va a ser recta. Y este último punto también. Entonces, podemos decir que todas las rectas coinciden en un mismo punto. Ese punto va a ser lo que nosotros denominamos centro de masa de la lámina irregular. ¿Sí? Bien. Continuando, vamos a considerar tres cosas para demostrar por qué el péndulo simple es un movimiento oscilatorio armónico. Primero que nada, debemos considerar, bueno, tres cosas. Debemos tener en cuenta que las oscilaciones se van a mantener en un plano vertical, ¿sí? No vamos a considerar movimientos tanto horizontales o desviaciones horizontales, sino más bien solamente vamos a considerar que se mueve de forma, digamos, perfecta, entre comillas. Ya sabemos que en física y en la vida real conseguir algo perfecto, no sé, es muy difícil. Pero bueno, considerando que solo se mueve en un plano vertical
Considerando también que las fuerzas externas las vamos a despreciar, ¿sí? Por ejemplo, el rozamiento con el aire y demás. Todo eso se desprecia. También debemos considerar que el ángulo de oscilación, es decir, este ángulo que se forma entre la línea perpendicular al eje de sujeción y este ángulo, ¿sí? Este ángulo no debe superar los 17 grados aproximadamente. ¿Por qué? Porque si eso no sucede, entonces vamos a tener la siguiente relación. Nuestra siguiente relación es que el seno de Q es igual a Q. ¿Y Q qué es? Q es el ángulo. Entonces, si todo esto se cumple, podemos decir que el seno del ángulo va a ser igual al ángulo. No va a ser exactamente igual, va a ser un número aproximado, pero va a ser muy aproximado, casi equivalente. Por lo tanto, se considera que entre ángulos entre 0 y 17 grados, el seno del ángulo va a ser igual al ángulo. ¿Sí? En este caso, el número griego utilizado es phi, pero bueno, acá, ejemplo, a efectos prácticos puse q. Es lo mismo. El seno del ángulo va a tener que ser igual, o bueno, va a ser muy equivalente, o muy cercano al ángulo en cuestión. Por lo tanto, para que se cumplan esas tres cosas, o bueno, si se cumplen esas tres cosas, podemos decir que es un movimiento oscilatorio armónico. Bien, continuando, vamos a realizar las siguientes tres observaciones. Suponiendo que tenemos este péndulo, va con diferentes masas, tanto masa 1 como masa 2, considerando que la masa 2 es mayor a la masa 1. Vamos a demostrar, o bueno, se demuestra que el periodo de oscilación no depende de la masa. Es decir, si yo pusiese a oscilar estos dos, ¿sí? Que tienen la misma masa, si yo los coloco en el mismo ángulo, ¿sí? Van a oscilar de forma armónica los dos, ¿sí? Con un ángulo menor a 17, dijimos. Bien, ahora, ¿qué sucede si nosotros pusiésemos a oscilar esta masa y esta masa? Ustedes me dirán, bueno, como esta masa es más pesada, va a variar. La realidad es que no. La realidad es que si el ángulo, es más, si el ángulo es distinto encima, si el ángulo es distinto, van a oscilar, es decir, el periodo va a ser el mismo. También, ¿qué va a pasar? Lo que dije recién. Si el ángulo es distinto y la masa es distinta, también van a oscilar con el mismo periodo, ¿sí? El periodo no se va a ver afectado ni por la masa ni por la amplitud del ángulo que nosotros le demos, ¿sí? Y por último, esta masa que está por aquí arriba, nosotros sabemos que si nosotros pusiésemos a oscilar tanto esta masa 1 como esta masa 1, al tener la misma masa, dijimos que como no depende de la masa, deberían oscilar, o bueno, el periodo debería ser el mismo, tanto en uno como en el otro. Y la realidad es que no, el periodo es distinto. ¿Por qué? Porque hay algo que varía y es la longitud de la cuerda, ¿sí? Vamos a demostrar después, o bueno, ahora en la próxima diapositiva, que en realidad el periodo, ¿sí? Que se va a denominar con la letra T, el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz de la longitud de la cuerda dividido la gravedad dividido la longitud de la cuerda, perdón. La gravedad dividido la longitud de la cuerda. Entonces, ahí sí que entra en juego la longitud de la cuerda, por lo tanto, sí que vamos a considerar la longitud de la cuerda. Bien. Continuando, vamos a demostrar lo que dijimos recién. Dijimos que el periodo de oscilación de un péndulo es periodo igual a 2pi por la masa sobre k. Bueno, acá aparece la masa, pero dijimos que la masa no la íbamos a considerar. Lo dijimos recién. Dijimos que la masa y el ángulo no lo íbamos a considerar. Por lo tanto, debería haber una forma de poder eliminar la masa de esta ecuación. Y lo hay. ¿Por qué? Porque K ¿qué es? K es una constante que va a ser la masa por la gravedad dividido la longitud de la cuerda. Y sabemos que eso es así entre ángulos de 0 y 17 grados, ¿sí?
Por lo tanto, si nosotros reemplazamos en la ecuación de arriba del periodo, nos da de que nos queda que el periodo va a ser 2pi por la raíz de la gravedad dividido la longitud. Por lo tanto, tenemos las tres observaciones de antes, que es que no va a depender de la masa, ¿sí? Que no va a depender del ángulo, pero de lo que sí va a depender es de la longitud de la cuerda. Es decir, que a masas distintas y a ángulos distintos, el periodo no cambia. Lo que sí hay que tener cuidado es con la longitud, ¿sí? Continuando, vamos a analizar el último punto que nos pide demostrar, o bueno, analizar qué pasa con cada uno de los momentos de inercia, tanto del cuerpo L, del cuerpo A y del cuerpo B explicados en el trabajo y demás. Para esto primero tenemos que conocer el teorema de Steiner, que bueno, cuando se quiere conocer el momento de inercia de un cuerpo respecto a un eje, supongamos este eje E, ¿sí? Se quiere conocer el momento de inercia con respecto a este eje E, que bueno, pasa por el centro de masa, ¿sí? Se puede determinar el momento de inercia del mismo cuerpo respecto a otro eje, supongamos este eje E', siempre que este E' o este eje sea paralelo al eje principal, al primero. Entonces, por el teorema de Steiner, o bueno, justamente el teorema de los ejes paralelos, establece que esos momentos de inercia cumplen con la siguiente relación, que es que el momento de inercia en E' va a ser igual al momento de inercia en G, este, más la masa por la distancia al cuadrado. La masa por la distancia al cuadrado. ¿Sí? Distancia. Bien. Entonces, cuando conocemos el momento de inercia respecto a un eje, podemos, aplicando la fórmula, calcular el momento de inercia con respecto a otro eje, siempre y cuando estos sean paralelos. Bien. A su vez, acá hay un pequeño gráfico que nos representa la lámina irregular con la que venimos trabajando y con la que trabajamos en el experimento, en el cual tenemos el eje de sujeción, la distancia del centro de masa y bueno, el centro de masa. Y a su vez, en este caso, vamos a utilizar un nuevo elemento, un cuerpo C, que van a ser dos cilindros metálicos divididos en dos mitades, ¿sí? Bien, tenemos esta fórmula que vamos a utilizar también, que nos dice que el momento de inercia va a ser igual a la masa por la gravedad por la distancia por el periodo al cuadrado, todo dividido 4 por pi al cuadrado. Todas estas fórmulas nos van a servir a continuación para calcular el momento de inercia tanto en el cuerpo L como en el cuerpo A como en el cuerpo B. Bien, en esta diapositiva tenemos aquí abajo todas las unidades relacionadas con el cilindro metálico. Sabemos que tiene una masa de 0,184, tenemos el error, tenemos el radio y tenemos el diámetro. Y arriba tenemos tanto la masa de la lámina L, la A y la B, como el error, la distancia, ¿sí? Esta distancia al centro de masa, ¿sí? Y demás. El periodo, ¿sí? Y demás. Bien. En primer lugar, se determina experimentalmente el momento de inercia de la lámina respecto a un eje que pasa por su punto de sujeción S, ¿sí? Luego, lo que vamos a hacer para determinar el momento de inercia del cuerpo compuesto por la lámina y el cilindro, ¿sí? Lo que vamos a hacer es determinar el momento de inercia de L. Primero determinamos el de L solo y después vamos a determinar el del cuerpo A, que es el de L más el del cilindro. ¿Por qué? Porque el teorema de Steiner nos dice que por aditividad el momento de inercia de dos cuerpos por separado va a ser lo mismo, va a ser la suma en realidad de los dos momentos sumados, ¿sí? De los dos momentos juntos. Por lo tanto, si nosotros calculamos el momento de inercia de L por un lado y el del cilindro por otro, podemos hacer la suma y calcular el del cuerpo A. Y lo mismo va a pasar con el cuerpo B. Lo único que va a variar con el cuerpo B es que la distancia al centro de masa es mayor, ¿sí? La distancia del eje de sujeción al centro de masa va a ser mayor. ¿Por qué? Porque estamos alterando justamente el centro de masa. Ya lo vamos a ver a continuación.
Bien, entonces como dijimos, en el caso A se coloca el centro de masa, perdón, se coloca el cilindro metálico justo en el centro de masa. Y en el cuerpo B se coloca a una distancia aún mayor. Bien, ¿qué tenemos? Vamos a decir que el momento de inercia de A va a ser igual al momento de inercia de L más la masa del cilindro por el radio al cuadrado del mismo, todo dividido 2, más la masa del cilindro por la distancia al cuadrado. ¿Sí? Si reemplazamos los valores que lo tenemos, calculamos el momento de inercia de L, que nos da 0,08. Entonces, para calcular el momento de inercia cuerpo A, decimos que es el momento de inercia del cuerpo L más el momento de inercia del cilindro por separado, que por la ley de Steiner y la aditividad de la misma, ¿sí? Podemos decir que los momentos de inercia por separado va a ser igual a la suma de los mismos en conjunto. Por lo tanto, reemplazamos en la ecuación y nos queda que el momento de inercia de A va a ser igual a 0,08 más 0,184 por 0,128 al cuadrado, eso dividido 2, más 0,184 por 0,43 al cuadrado. ¿Sí? Realizamos la cuenta y nos queda que el momento de inercia de A va a ser igual a 0,1140. 0,1140 sin aplicar redondeo. ¿Sí? Bien. Entonces, con el cuerpo B hay que hacer lo mismo, lo único que va a variar es la distancia. ¿Sí? Bien. La verdad que, bueno, hemos demostrado que los momentos de inercia dependen directamente de la masa, de su distribución y la distancia al eje de rotación. Al modificar el eje de sujeción y por lo tanto la posición del centro de masa, observamos que hay un cambio, ¿no? En el tiempo de oscilación. ¿Por qué? Porque el tiempo de oscilación en acá en la tabla, el periodo de oscilación en A es de 1,37, mientras que el periodo en B es de 1,62. Por lo tanto, este es mayor a este. Y qué casualidad, la distancia es mayor al centro de masa. La distancia, el eje de sujeción, el centro de masa, en el caso B es mayor. ¿Sí? Ya mayor será el periodo. ¿Sí? Muchísimas gracias.